Desde hace mucho tiempo me habéis estado pidiendo que hiciese un vídeo hablando sobre nutrición enfocada en artritis reumatoide, más específicamente en espondilitis anquilosante, y ese día ha llegado. Pero antes de nada me gustaría presentarme para todas aquellas personas que no me conozcan. Yo me llamo Carlos Ferragut, tengo también espondilitis anquilosante y trabajo como dietista llevando la alimentación de todas las personas que tienen tanto espondilitis como de alguna enfermedad inflamatoria intestinal, con el objetivo de mejorar su salud en general, sus síntomas y también su calidad de vida, con todo lo que ello conlleva, como por ejemplo conseguir una mayor energía, mayor movilidad, una mayor salud mental, una mayor salud digestiva y sobre todo reducir los síntomas de estas patologías. Y os recuerdo que también podéis seguirme en Instagram como @nutritionaltrainer, donde todas las semanas subo mucho contenido relacionado con la nutrición y este tipo de patologías. El objetivo de este vídeo es enseñaros de una manera general cómo debéis de alimentaros para mejorar todos vuestros síntomas. Pero es importante recordar que cada persona es diferente y por lo tanto tendrá unas necesidades diferentes y tendrá que llevar una alimentación diferente. En el caso en el que tengas una patología asociada a la artritis reumatoide, como puede ser una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, un síndrome de intestino irritable o una intolerancia, deberéis de adaptar siempre vuestra alimentación a estas patologías. Pero como tampoco puedo hacer un vídeo de 50 horas hablando de todas las patologías existentes, lo que voy a hacer es un vídeo hablando de manera general. Así que si necesitáis ayuda con vuestra alimentación, os recuerdo que yo os puedo ayudar como dietista. Lo único que tenéis que hacer es poneros en contacto conmigo, ya sea por correo electrónico, o también podéis visitar mi página web, donde tengo mucha más información, como quién soy, qué servicios tengo o cómo trabajo. Además, también podéis solicitar una consulta totalmente gratuita por videollamada, donde me podéis contar pues, qué es lo que os ocurre o qué necesitáis cambiar en vuestra alimentación. Y yo, por mi parte, os comentaré cómo os puedo ayudar. Y dicho todo esto, vamos a empezar con el vídeo. Bien, aquí os he realizado una especie de esquema o de gráfico donde os voy a explicar todos los temas sobre los que voy a hablar. Y lo primero de todo es comprender cómo funcionan las enfermedades inflamatorias. En condiciones como la artritis reumatoide, lo que ocurre es que es el propio sistema inmunitario el que ataca a los tejidos sanos provocando inflamación, dolor, rigidez, daño, etc. Por lo tanto, es obvio entender que la clave sea reducir todo lo posible esa inflamación para también reducir los dolores y la rigidez. Para lograr reducir esta inflamación, también debemos de ser conscientes de que habrán acciones o situaciones que dependerán de nosotros, pero luego habrá otras que no dependerán absolutamente de nosotros. Con esto lo que quiero explicar es que tú te puedes cuidar al 100%, llevar una alimentación perfecta, hacer deporte y cuidarte muchísimo, pero aún así tener ciertos dolores. Y es que al final cada cuerpo reacciona de una manera diferente a estas patologías. Pero eso significa que por lo tanto no debo de cuidarme porque al final voy a tener dolor igualmente. Pues hombre, tampoco es eso. Hay que tener claro que estas enfermedades no son curables, pero nuestras acciones sí que van a tener un grandísimo impacto en nuestra salud. Por lo tanto, cuanto más nos cuidemos, mejor vamos a estar de estas patologías y por lo tanto menos dolores vamos a tener. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cuáles son esas acciones, esas situaciones para mejorar nuestra salud y para mejorar los síntomas? Pues aquí tenemos los que son los pilares básicos para la salud. Estos pilares básicos son cuatro, donde encontramos la alimentación, el ejercicio, la salud mental y la medicación. La medicación la pongo aquí en medio porque es una de las circunstancias más importantes que más debemos de cuidar, pero que tampoco dependen mucho de nosotros, entre comillas, ya que esto siempre va a ser lo que nos mande nuestro médico, ¿no? Que obviamente luego tenemos que seguir las indicaciones y si nos manda una medicación, nos la tenemos que tomar o nos la tenemos que poner. Pero realmente donde más va a tener impacto nuestras acciones en el día a día va a ser en los otros tres, en la alimentación, en el ejercicio y en la salud mental. Como os comentaba, en este vídeo vamos a ver solamente el tema de la alimentación, porque yo soy dietista, entonces no os puedo hablar específicamente sobre ejercicio o salud mental, os puedo dar unas recomendaciones generales. De hecho, tengo varios vídeos en YouTube donde podéis ver que os doy unas recomendaciones sobre ejercicio y sobre salud mental, pero tampoco puedo hablar muy específico de estos temas. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es el tema de la alimentación. Como hemos visto anteriormente, reducir la inflamación será la clave para mejorar nuestros síntomas. Y en el caso de la alimentación, justamente vamos a ver estos aspectos de aquí. Por un lado, la alimentación tiene que ir enfocada en lo que son alimentos antiinflamatorios,
alimentos que mejoren nuestra microbiota y también que mejoren el intestino, que no nos hagan sentir mal. Por otro lado, evidentemente, vamos a evitar todos los alimentos que sean proinflamatorios, que perjudiquen la microbiota o que sean malos para nuestro intestino y nos provoquen malestar. Pero probablemente te preguntes, bueno, ¿y qué alimentos son los más recomendados y cuáles son los menos recomendados? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Primero vamos a ver los alimentos que debes de priorizar, donde en primer lugar nos encontramos las frutas y las verduras. Estos alimentos deben de ser siempre nuestra base de la alimentación, deben de ser los alimentos que más debemos de priorizar, ya que nos aportarán muchos beneficios como fibra, vitaminas y antioxidantes, especialmente lo que son frutos rojos y cítricos. Pero es que además las frutas y las verduras son alimentos muy saciantes, por lo cual nos permitirá desplazar de nuestra alimentación otros alimentos que no sean tan recomendados. En segundo lugar, tendríamos los cereales y las legumbres. Como ejemplos, pues tenemos el arroz integral, el maíz, el pan integral. En las legumbres tenemos las lentejas, las alubias, los garbanzos. Pero como bien específico aquí, lo más importante es que los cereales sean siempre integrales, ya que nos van a aportar más vitamina, más fibra y también más saciedad. Además, si juntamos los cereales junto a las legumbres, vamos a conseguir unos platos bastante ricos en proteínas de buena calidad, ya que los aminoácidos que les faltan a los cereales los suelen tener las legumbres y los aminoácidos que les faltan a las legumbres los suelen tener los cereales. Por lo tanto, si los juntamos, vamos a tener unas proteínas muy completas. Por otro lado, tendríamos los pescados, ¿vale? Que se diferencian en blancos y azules, como por ejemplo el bacalao, la merluza, el lenguado, o en el caso de pescados azules, pues el salmón, el atún o las sardinas. Los pescados son alimentos muy interesantes, especialmente los azules, ya que son muy ricos en omega 3 y tienen también muy buena calidad de proteínas. Eso sí, es importante no abusar de pescados azules, ya que también suelen ser más ricos en metales pesados, por lo tanto debemos de moderar su consumo a unas 2 o 3 veces por semana como máximo. También son muy recomendados todos los frutos secos y las semillas, como por ejemplo nueces, cacahuetes, avellanas o las semillas de lino o de chía. Estos alimentos son muy interesantes ya que también son muy ricos en fibra y en omega 3, aunque eso sí, es muy importante tomarlos siempre tostados sin sal o naturales, nada de fritos y llenos de sal. Bueno, ahora vamos a un alimento que quizás sea un poco más controvertido, ¿vale? Y es el tema de las carnes. Voy a intentar explicarlo todo esto muy bien. Por un lado, tendríamos las carnes blancas, que estas serían las carnes que más debemos de priorizar, como por ejemplo el pollo, el conejo o el pavo, ya que estas carnes son las que tienen menos cantidad de grasas saturadas y de colesterol. Luego, por otro lado, tendríamos las carnes rojas, que estas habría que moderarlas, ya que estas son mucho más ricas en grasas saturadas y en colesterol. Como ejemplo tenemos pues, el cerdo, la ternera o el cordero. Por otro lado, todas las carnes que deberíamos de reducir serían los embutidos y las carnes procesadas de mala calidad, pero esto lo veremos un poco más adelante. También mencionar que en cada vez más estudios se está viendo que reducir las carnes y aumentar las proteínas de origen vegetal, como hemos mencionado arriba, pues de cereales o de legumbres, mejorarían bastante la salud y reducirían la inflamación. Pero siendo sinceros, llevar una dieta vegetariana o vegana pues no está hecha para todo el mundo porque hay gente que le gusta comer carne y que por lo tanto hacer una dieta, como comentó, vegetariana o vegana, pues no le resultaría fácil y no sería sostenible en el tiempo. Es por eso que os comento que dentro de las carnes, si queréis consumirlas, es mejor priorizar en las carnes blancas y moderar las carnes rojas. Por otro lado, tendríamos un grupo de alimentos bastante interesantes que son los alimentos fermentados, como por ejemplo, pues todo lo que son encurtidos, como pepinillos o cebolletas, el yogur, el kéfir, el chucrut o la kombucha. Estos alimentos son muy interesantes porque se ha visto que mejoran la digestión, aumentan la absorción de nutrientes y también mejoran el sistema inmunológico. Además, estos alimentos también son muy ricos en probióticos que mejorarán nuestra microbiota. Y precisamente por todos estos elementos, en muchos estudios se está viendo que los fermentos pueden ayudar incluso a reducir la inflamación. Así que son unos alimentos muy interesantes. Por otro lado, tendríamos los huevos. Esto también es un tema que da bastante de qué hablar, así que voy a tratar de explicarlo correctamente. A ver, podemos encontrar bastante controversia por los huevos. Hay personas que dicen que son muy saludables y personas que los demonizan.
Yo me encuentro más bien en un punto intermedio, ¿vale? Yo no considero que las cosas hayan que verlas ni blancas ni negras, sino que nos movemos en una escala de grises. Es por eso que he puesto el huevo como que debes de tomarlo con un consumo moderado. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que el huevo pues tiene buenas propiedades, por ejemplo es muy alto en proteínas o también tiene muchas vitaminas, pero también es elevado en colesterol. Por lo tanto, ¿el huevo te va a elevar el colesterol? Sí. ¿Va a tener esto un gran impacto en tu salud? Pues depende. Quiero decir, si tú tienes una patología relacionada con el colesterol, pues entonces tendrás que moderar mucho más o incluso no consumir huevos dependiendo del caso. Pero en caso de que tú no tengas ningún problema con el colesterol ni tengas ninguna patología relacionada y en ese sentido estés sano, realmente tampoco va a tener un gran impacto en tu alimentación mientras tampoco te comas 10 huevos al día. Y teniendo en cuenta que hoy día la mayoría de la gente tiene una alimentación bastante nefasta, llena de ultraprocesados y de alimentos muy fritos y muy poco saludables, realmente no creo que sea un drama meter huevos en la alimentación, siempre y cuando, como comento, pues esté sano y tampoco sea un consumo excesivo. Vale, y una vez hemos visto todos estos alimentos que digamos que son a los que les debemos de dar una mayor prioridad, ¿no? Vamos a ver cuáles son los que tenemos que tratar de reducir. Y esto es muy importante. En este punto voy a especificar bastante que estos alimentos debemos de tratar de reducirlos, pero no de prohibirlos. ¿Por qué no me gusta hablar de alimentos prohibidos? Porque si nosotros prohibimos alimentos, esto nos va a crear una muy mala relación con la comida. Y esto va a generar lo que se llaman pues, trastornos de la conducta alimentaria o va a generarnos estrés, ansiedad o al final una muy mala relación con la comida. Y yo aquí siempre pongo el mismo caso. Tú imagínate que tienes un cumpleaños, pues obviamente te vas a tener que comer lo que te pongan, aunque sí que es cierto que si puedes elegir varias opciones, que intentes elegir las opciones más saludables. Pero al final tú vas a un cumpleaños, estás invitado y por lo tanto vas a comer lo que te pongan. Y luego al final del todo puede que incluso quieras comer un poco de tarta. Y oye, no pasa nada si te comes ese trozo de tarta, porque al final digamos que es un momento muy puntual, en un día muy específico. No creo que tengas cumpleaños todos los días. Y mientras estés cuidando tu alimentación el 90% del tiempo restante, realmente consumir un trozo de tarta o un ultraprocesado no va a tener un gran impacto en tu salud. Sin embargo, sí que va a tener un gran impacto en tu salud emocional. Por lo tanto, si no comerte ese trozo de tarta te va a generar estrés y ansiedad, cómetelo, porque va a ser mucho peor todo ese estrés que te está generando a nivel mental que lo que te pueda perjudicar a nivel físico, ¿vale? Y es por esto que yo nunca hablo de prohibir alimentos, que eso es algo que además se ve bastante en internet, ¿no? Que os prohíben básicamente todos los alimentos, sino que debemos de tratar de reducir alimentos que obviamente no son saludables y que nos van a perjudicar y van a aumentar nuestros síntomas de nuestras patologías. Bien, pues una vez explicado esto, os voy a indicar cuáles son estos alimentos que empeoran nuestra salud, que debemos de ser conscientes de ello, pero que debemos de tratar de reducir y no de prohibir. Por un lado, tendríamos todo lo que son alimentos ultraprocesados, pues como la bollería industrial, los dulces, los precocinados o los congelados. Y ojo, cuando digo congelados me refiero pues a lo que son, por ejemplo, nuggets o patatas fritas o cosas por el estilo. Luego tenemos congelados que realmente son muy saludables, como puede ser la fruta o la verdura, que siguen manteniendo bastante las vitaminas y además en ocasiones incluso son opciones más baratas. Los alimentos, como por ejemplo los frutos rojos, son mucho más baratos estando congelados que estando pues al natural, digamos, ¿no? Entonces, si tú no te quieres gastar tanto dinero o no lo tienes, puedes comprar los congelados que siguen siendo muy saludables y como comento son una opción pues mucho más barata. Bien, ¿y por qué hay que reducir todos estos alimentos ultraprocesados? Pues porque son muy ricos en azúcares añadidos, muy ricos en sal, muy ricos en grasas de mala calidad como las saturadas, las grasas trans, el colesterol. Pero es que por otro lado son alimentos muy bajos en vitaminas, en minerales y en fibra, lo cual va a hacer que empeore nuestra microbiota y que nos provoque mucha más inflamación. Por otro lado, tenemos el alcohol, que realmente no lo llamaría ni siquiera alimento, pero bueno, para entendernos vamos a llamarlo alimento o bebida, que en mi opinión es el más inflamatorio de todo y el que normalmente peor nos suele sentar a los que tenemos este tipo de enfermedades. Y es que se ha visto que el alcohol nos puede afectar de muchísimas maneras, ¿vale? Y es causante de
muchas patologías, pero en este caso nos afecta mucho en el intestino, ya que provoca un crecimiento excesivo de bacterias y debido a este crecimiento excesivo de bacterias, también provoca un crecimiento de las endotoxinas. Las endotoxinas son unas sustancias químicas que lo que hacen es aumentar la inflamación. Por lo tanto, a nosotros nos va a perjudicar mucho. Pero es que por otro lado se ha visto que también nos afecta en el hígado, provocando un aumento de la PCR, que seguramente es algo que hayáis escuchado antes, que significa proteína C reactiva. Pero es que esta proteína C reactiva no solamente perjudica a nivel del hígado, sino que luego, digamos que se transporta a todo el organismo por completo. Por lo tanto, podemos encontrar que nos provoca inflamación en todas las partes del cuerpo. Así que cuanto más podéis reducir esta bebida, vais a tener una mejor salud en general, vais a tener una menor inflamación y sobre todo vais a encontrar muchísimo mejor físicamente. Por otro lado, tendríamos lo que os he comentado antes, que serían los embutidos y las carnes procesadas. Como ejemplo de embutidos, pues tenemos el salami, el chope o, por ejemplo, las carnes procesadas, pues todo lo que son nuggets, perritos calientes o hamburguesas. Este tipo de carnes son las que más relacionadas están con cánceres y son los que más debemos de evitar, ya que son muy ricos en grasas saturadas, en sal y en aditivos que son muy negativos para la salud, como por ejemplo los nitratos y los nitritos. Dentro de los embutidos, si tuviese que hacer una excepción y siempre con un consumo moderado, yo pondría el jamón serrano y luego el fiambre de pavo o el jamón. En el caso del jamón serrano, lo pondría en moderado, sobre todo por la gran cantidad de sal que contiene. Y luego, bueno, el fiambre de pavo y el jamón, si consumimos un producto de calidad, que por lo menos tenga un 90% de carne, pues bueno, nos estaríamos encontrando con una carne donde principalmente va a ser todo carne de calidad y alto en proteínas y por lo tanto, cuanto más contenido en carne tenga, pues menos contenido va a tener en otras cosas como aditivos, agua, almidón de patata y otras muchas porquerías que suelen meter en este tipo de fiambres. Así que dentro de todo este tipo de carnes, estas son las que debemos de tratar de reducir todo lo posible. Y luego, bueno, salvándose con excepciones, el consumo moderado pondría jamón serrano y fiambre de pavo o jamón. Y por otro lado, alimentos que debemos de evitar son todos los alimentos fritos, pues como los nuggets o las patatas fritas, ya que son muy ricos en calorías, en grasas de mala calidad, como las saturadas y las trans, que son grasas que aumentan la inflamación y por lo tanto la PCR en nuestro organismo. Vale, una vez hemos visto los alimentos que debéis de priorizar y los que debéis de reducir, probablemente muchos os preguntéis, oye, pero yo he escuchado que la lactosa o que el gluten es malísimo y hay que prohibirlo como sea porque es inflamatorio y es malísimo para la salud. Bien, pues no os preocupéis, que voy a hablar precisamente sobre esto a continuación. Gluten y lactosa, ¿sí o no? Vale, primero vamos a ver qué es el gluten y qué es la lactosa. Por un lado tenemos el gluten, que es una proteína que se encuentra en los cereales, como el trigo, y luego tendríamos la lactosa, que es un azúcar principal de la leche, aunque también lo podemos encontrar en los lácteos, aunque en menor medida, porque estos están fermentados, entonces utilizan el azúcar para hacer el fermento y por lo tanto contienen menos cantidad de lactosa. Sobre el gluten he hablado bastante en mi cuenta de Instagram y por lo tanto lo voy a utilizar como base, pero en todos estos estudios que os voy a mostrar a continuación y en muchos otros podéis ver que suele estar bastante relacionado. Es decir, lo que se ha visto que es beneficioso o no para el gluten, se ha visto que es igualmente para la lactosa. Así que, aunque ahora mismo os vaya a enseñar estudios enfocados en el gluten, también son bastante válidos para la lactosa. Como os comento, podéis buscar estos estudios y veréis que también hacen referencia a la lactosa. Pero por no hacer el vídeo muy largo, pues vamos a enfocarnos únicamente en el gluten, ¿vale? En primer lugar, tendríamos este estudio, que es un artículo de revisión enfocado en la dietoterapia en artritis reumatoide, es decir, en buscar cuál es la alimentación más óptima para mejorar esta patología. Es un estudio bastante interesante, ya que hay un fragmento que os he querido destacar, donde explican que en 2022, es decir, bastante reciente, expertos de la Sociedad Francesa de Reumatología consideraron que las dietas restrictivas, por ejemplo, la libre de gluten, sin lácteos, vegetariana, vegana o ayunos, no serían recomendables, ya que conllevarían dificultad de ser mantenidas por tiempo prolongado, lo que os he explicado antes, y que además la evidencia que las respalda en el manejo de estas patologías es todavía insuficiente.
Es decir, que realmente a día de hoy todavía no hay estudios consolidados, digamos, que digan que el gluten o la lactosa sean malos para la salud. Sin embargo, podréis ver por internet a muchísima gente sin conocimientos en nutrición o en alimentación que os dirán que el gluten y la lactosa son malos. Luego, para que veáis que no es solamente un único estudio, os he puesto aquí otro más. Estamos hablando de una evaluación sobre la exclusión del gluten en la dieta de adultos con artritis reumatoide. Bien, pues algunas conclusiones que se sacaron de este estudio es que, por ejemplo, no hay indicaciones claras para quitar el gluten. Por otro lado, se ha visto que la evidencia en dietas sin gluten para artritis reumatoide es limitada y que dado que no se ha estudiado la dieta sin gluten de forma aislada, no se puede concluir que sea beneficiosa para la artritis reumatoide. Es decir, en resumen, que por un lado no hay evidencia científica de que quitar el gluten sea bueno para la artritis reumatoide, y es que además los estudios que hay sobre el gluten y la artritis se ha podido comprobar que no es más beneficioso quitarla de la alimentación. Pero por si fuera poco y todavía no me creéis al decir que no es necesario quitar el gluten de la dieta, os voy a mostrar lo que dice la Sociedad Española de Reumatología. Esto también del 2022, es decir, bastante reciente. En este caso nos encontramos con una sociedad que está llena de profesionales, de médicos, de reumatólogo y de, como digo, profesionales de todo el ámbito de la salud. ¿Y qué es lo que comentó la Sociedad Española de Reumatología? Pues comentó que no hay evidencia para recomendar de forma generalizada la dieta sin gluten en las enfermedades inmunomediadas. Y además, uno de los doctores especificaba que aconsejar la retirada empírica del gluten de la dieta podría acarrear más perjuicio que beneficio. ¿A qué se refiere con esto el doctor? Pues justamente lo que os he explicado anteriormente, y es que no hay evidencia científica de que quitar el gluten sea beneficioso para las enfermedades como la artritis reumatoide o las enfermedades inmunomediadas. Sin embargo, hacer una dieta libre de gluten puede ser muy perjudicial porque son difíciles de llevar, especialmente si no te las lleva un profesional como un dietista o un nutricionista, por no hablar de que son dietas mucho más caras, pero en resumen son dietas bastante difíciles de llevar, entonces te pueden generar bastante estrés y bastante ansiedad y mala relación con la alimentación, cuando realmente, como os digo, no hay ninguna evidencia de que esto sea más sano, por lo tanto, ¿por qué hacerlo, no? Vale, y seguramente habrá mucha gente que me diga, ay, pero yo no tomo gluten y me encuentro mejor. Bueno, para empezar, decir que los casos aislados no son ciencia. Es decir, que a ti te funcione una cosa no significa que a todo el mundo le funcione. Pero es que además puede haber varias explicaciones de por qué al no tomar gluten te puedes encontrar mejor. Una de ellas es que estés mejorando tu alimentación, porque claro, al quitarte el gluten, pues te estás quitando pan de mala calidad, galletas, te estás quitando bollería industrial, te estás quitando un montón de porquerías que, claro, llevan gluten y por lo tanto te encuentras mejor. Pero no es por el hecho de quitar el gluten, es por el hecho de que te estás quitando muchos alimentos que no son de buena calidad y estás mejorando tu alimentación. Esa es la razón por la que te encuentras bien. Luego, por otro lado, es que se ha visto que hay muchas personas que tienen de enfermedades celíacas o sensibilidad al gluten no celíacas y que no lo saben, es decir, no están diagnosticados con ello. Entonces, claro, hay mucha gente que se quita el gluten y dicen, ay, yo me encuentro mucho mejor. Eso es que el gluten provoca inflamación. Pero realmente no, es que a lo mejor tú puedes tener una enfermedad celíaca o una sensibilidad al gluten no celíaca y que no lo sepas. Entonces, claro, al retirar el gluten te estás encontrando mejor. Pero es por el hecho de que tienes una de estas patologías y no porque sea malo para la artritis reumatoide. Y por otro lado, puede ser simplemente autosugestión o efecto placebo. Y es que, bueno, hay muchas personas que por el hecho de quitarse el gluten dicen sentirse mejor, pero porque se están autosugestionando. Por lo tanto, para concluir, podemos decir que tanto la lactosa como el gluten no son necesarios eliminarlos. Esto va a depender mucho de la tolerancia de la persona, es decir, si tú tienes una intolerancia al gluten o una intolerancia a la lactosa, obviamente te los tendrás que quitar, pero si no te sientan mal, no será necesario eliminarlos, ya que podemos concluir que tanto la lactosa como el gluten no inflaman. Y es que también hay un error de concepto con el tema del hinchazón y de la inflamación, y es que hay muchas personas que después de comer se sienten como hinchadas, ¿no? Con la barriga como abombada y dicen que por lo tanto tienen inflamación. Pero realmente no es así, ya que el hinchazón no es lo mismo que la inflamación. Por un lado, tendríamos lo que es el hinchazón, que es una sensación subjetiva de llenura. Es decir, que tú subjetivamente te sientes muy lleno.
En ocasiones, el hinchazón puede ir acompañado de distensión abdominal, que es ese abombamiento, ¿no?, que os decía. Normalmente suele ir relacionado con intolerancias, con estrés o con ansiedad. Y por otro lado, tendríamos la inflamación, que esto se debe a una inflamación provocada por una respuesta al sistema inmune. Está relacionado con enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn o la colitis y también con alergias. Por lo tanto, si tú sientes ese hinchazón, esa llenura o ese abombamiento de la barriga, quizás no sea por un tema de inflamación, aunque puede que también tengas alguna de esas patologías, sino que lo más probable es que esté relacionada pues con una intolerancia, con un estrés o con ansiedad. Bueno, os he hablado ya de manera general, pues qué alimentos debéis de priorizar, cuáles debéis de reducir, os he hablado sobre el gluten y la lactosa, y ahora os voy a hacer un pequeño resumen sobre la suplementación. Antes de nada, decir que a mí me gustaría hacer un vídeo específicamente y únicamente hablando de suplementación, porque hay bastantes suplementos interesantes, pero que realmente da para muchísimo, porque si os explico todos los suplementos que hay, qué beneficios tienen, cuáles son los suplementos que os recomiendo, cuáles son las dosis diarias recomendadas y mil cosas más, cuáles son los perjuicios que os pueden provocar, pues eso daría para bastante, muchísima información. Entonces, me gustaría hacer otro vídeo aparte hablando únicamente sobre suplementación enfocada en artritis reumatoide. Pero bueno, de manera resumida, os he puesto aquí los tres que más priorizaría yo serían la vitamina D, en caso de que tengas déficit, obviamente, magnesio y omega 3. Estos tres suplementos van a hacer que mejore tu sistema inmunológico, van a provocar una reducción de la inflamación, una mejora de la salud ósea y también de la calidad del sueño. Así que son suplementos que obviamente no son obligatorios que tú los consumas, pero que sí que son muy recomendados. Luego, por otro lado, tendríamos el caso de los probióticos, que bueno, para personas que tienen un síndrome intestino irritable o personas que están con antibióticos o que han estado mucho tiempo con ellos, pues son bastante interesantes para mejorar la microbiota. Y luego, por otro lado, tendríamos el ácido fólico, sobre todo para personas, que se me ha olvidado ponerlo aquí, que consumen medicación como el metotrexato, ya que se ha visto que estos medicamentos provocan un bloqueo en la absorción del ácido fólico. Por lo tanto, las personas que tomen metotrexato o algún medicamento similar, normalmente los médicos os lo suelen decir, os tendréis que suplementar también con ácido fólico. Pero es muy importante recordar que al final la suplementación es como la guinda del pastel. Es decir, que la suplementación no os va a suponer más que un 5% de beneficio de la alimentación total. Quiero decir con esto que si tú no te alimentas bien, no sirve de nada que te suplementes con 100.000 productos diferentes porque tu salud no va a ser buena. Es mucho más importante que priorices sobre tu alimentación y que lleves un 90% de alimentación saludable y luego pongas la guinda al pastel con la suplementación a que lleves una alimentación horriblemente mala, pero tomes muchos suplementos. Y para ir terminando el vídeo, me gustaría recordar la importancia de tener una buena relación con la comida, ya que no es solamente lo que comemos, sino cómo nos sentimos cuando comemos. Y esto es de vital importancia para todas las personas que sufrimos de patologías como la espondilitis anquilosante, ya que es una enfermedad que ya de por sí nos genera mucho estrés y mucha ansiedad. Por lo tanto, escoger una buena alimentación será importante, pero debemos de tener una buena relación con la comida, ya que no servirá de nada alimentarse correctamente si nuestra relación con la comida es mala y nos va a generar mucho más estrés y mucha más ansiedad. Así que es importante no ver los alimentos como una fuente de prohibiciones, sino adaptar tu alimentación a tus objetivos, a tus necesidades, a tus patologías y reducir todos aquellos alimentos que te puedan hacer sentir peor. Y para ello será muy importante trabajar nuestra flexibilidad mental con la alimentación y recordar que no pasa nada si un día fallamos, mientras que el 90% del tiempo restante lo hagamos siempre bien. Soy consciente de que no he hablado de todo lo que se puede hablar sobre alimentación y artritis reumatoide, pero como he comentado antes, tampoco quiero hacer un vídeo extremadamente largo, denso y pesado. Así que os voy a proponer lo siguiente. Quiero que le deis mucha caña a este vídeo, que le deis like, que lo compartáis a todas aquellas personas a las que le pueda resultar útil, pero sobre todo que me dejéis en los comentarios todas las dudas que tengáis relacionadas con la alimentación. Y yo por mi parte me comprometo a hacer una segunda parte donde contestaré todas vuestras dudas relacionadas con la alimentación. Así que aprovechad este momento y ponedme todas las dudas que tengáis en los comentarios.
Recordaros también que me podéis seguir en las redes sociales como @nutritionaltrainer o que os podéis poner en contacto conmigo si necesitáis cambiar vuestra alimentación. Dicho todo esto, os deseo lo mejor, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.